Bueno, buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a este estudio de las epístolas pastorales que estamos llevando ya desde hace algunos meses. Estamos en la recta final. Ya este mes, primero de Dios, terminamos la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo y pues ya anunciaremos en su momento con qué seguimos. Pero pues de momento estamos en el capítulo 3. Ya vamos a entrar la semana entrante al capítulo 4. Bueno, no, en 2 semanas creo el capítulo 4. Ahora tenemos un pasaje cortito. La semana entrante tuvimos uno un poquito extenso que tuvimos que correr un poco. Entonces ahora ese es uno más corto, pero que tiene bastante contenido. Entonces, para entrar ya en materia, vamos a compartir pantalla aquí con lo que es el tema de esta noche, que es, como pueden ver ustedes, se refiere a persistir en lo aprendido. Y vamos a ver de qué trata lo aprendido. Retomemos lo que vimos la semana pasada, en los primeros versículos del capítulo 3. Pablo le está advirtiendo a Timoteo que los tiempos pues, están difíciles y se van a poner más difíciles. Habla de los postreros días o de los últimos días. Como comentábamos la semana pasada, eso se refiere a lo que los judíos llamaban el siglo venidero y arranca desde la venida, la primera venida del Señor Jesús hasta su segunda venida. O sea, es la época de la iglesia, es la época actual y arrancó pues de esta época en que está Pablo en adelante, los últimos tiempos. No se refiere solo a la segunda venida de Cristo, por supuesto, se refiere a eso también, pero como ya dije, pues arranca desde que Cristo vino. O sea, llevamos 2020 y tantos años de estar en esta época de la iglesia, de estar en los últimos días o en los primeros días. Y pues Pablo está advirtiendo que los tiempos van a ser cada día más difíciles. Y eso lo podemos ver. Ah, Han habido muchos avances en la tecnología, en las comunicaciones, en la ciencia. Sin embargo, la maldad sigue y está cada vez peor. Eh, Porque la maldad, dice la Biblia, que está en el corazón del hombre. Entonces, para que eso cambie, pues tendría que cambiar el corazón del hombre y eso solo lo puede hacer el Señor Jesús, solo lo puede hacer el Evangelio. Y como hemos dicho anteriormente, el Señor no cambia los corazones que no quieren cambiar. Para poder cambiar necesitamos pues, dejar que el Señor haga la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces Pablo le está hablando de la gente, con quién Timoteo tiene que lidiar, con quién se va a topar. Y está hablando de gente llena de egoísmo, de avaricia, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Eh, Prácticamente está hablando de tres características de estos personajes, de tres amores que estos personajes tienen. Primero, el amor a sí mismos. Segundo, el amor al dinero. Y tercero, el amor al placer. Que son tres en uno, porque como se aman a sí mismos, pues van a amar el dinero y van a amar pues solo su propio bienestar, lo que les produzca placer. Entonces, pues este tipo de personas están en el mundo y de hecho no son muy diferentes de nosotros. Nosotros fácilmente podríamos caer en todo esto cuando estamos lejos del Señor. Pero el poder del Señor es el que nos transforma. Por eso Pablo le ha dicho a Timoteo anteriormente, esfuérzate en la gracia del Señor Jesús, porque solo la gracia del Señor, la misericordia del Señor,
puede trabajar en nuestros corazones, puede cambiar nuestros corazones. Pablo les dice a los corintios, es una serie de características, dice, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los ladrones, etcétera, etcétera, van a heredar el reino de Dios. Y dice, y eso eran ustedes antes, pero pues la misericordia del Señor es la que nos cambia, nos justifica y nos limpia de todo pecado. Entonces, eso pues, fue lo que hablamos a grandes rasgos la semana pasada, y hablamos de que esta gente va a estar fuera de la iglesia y va a estar dentro de la iglesia también. En determinado momento podemos encontrarnos dentro de la iglesia con gente que aparenta ser muy piadosa, muy devota, muy religiosos, incluso muy conocedores de las escrituras, pero en el fondo de sus corazones pues se van a amar más a ellos de lo que aman a Dios. Entonces, por eso le está advirtiendo Pablo a Timoteo que con esa gente no se mete. Tal vez vale la pena aclarar que no significa que no debemos compartir la palabra y amar a las personas que están fuera de la iglesia, que no conocen al Señor y que pues tienen todo este tipo de pecados, digamos, en sus corazones. Por supuesto que tenemos que trabajar con ellos, por supuesto que tenemos que amarlos, por supuesto que tenemos que compartirles el evangelio, orar por ellos para que el Señor cambie sus corazones. No se está refiriendo a que debemos apartarnos de los que no piensan como nosotros o de los que no tienen nuestra misma fe. No es eso lo que Pablo está enseñando. Simplemente está previniendo de la gente hipócrita dentro de la iglesia, que solo están pensando en ellos y que de hecho dañan a las congregaciones, contaminan a la iglesia. Pablo ha dicho que son como una gangrena, que hay que cortarla para que no contamine el resto de la iglesia. Y pues entonces Timoteo tiene que estar consciente y nosotros tenemos que estar conscientes que podemos toparnos con ese tipo de personas y pues lo mejor es evitarlos, pedir por ellos, porque el Señor los ama también, y pues pedir al Señor que cambie sus corazones, pero tratar de no caer en lo mismo de ellos o de contaminarnos participando en sus intrigas, en sus calumnias o en sus hipocresías. Y dice, bueno, aquí sigue describiéndolos, incluso pues los compara con Can y Jambres, estos dos hechiceros que estaban en contra de Moisés cuando Moisés estaba hablando con el faraón y tratando de sacar al pueblo de Egipto, que se opusieron a la verdad. Pues vamos a seguir encontrando personas que se opongan al evangelio, que se opongan a nuestra fe, que se opongan a la verdad. Son personas, dice, de mente depravada, reprobadas en la fe. Pero dice, no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Entonces entramos en el tema de hoy, que se refiere a persistir en lo aprendido. Es lo que Pablo está diciendo a Timoteo, y pues obviamente se lo está diciendo a la iglesia, no lo está diciendo a nosotros. Entonces, llegando a los versículos que nos corresponden, tenemos aquí en la primera parte, los primeros dos versículos, 2 Timoteo 3, 10 al 11. Yo quisiera que alguien pues, nos hiciera favor de leerlos en la versión que está en pantalla o en la que tengan en sus Biblias. Pues, me ayuden con eso. Yo puedo leer. Gracias, Gise. Bienvenida. Gracias. Dice, 2 Timoteo, capítulo 3, del 10 al 11. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Qué bonita versión. ¿Qué versión es esa? La versión de la Biblia de Rubén.
No, pero está muy bien, es interesante. Yo les he recomendado siempre, hermanos, que cuando quieran estudiar un pasaje lo vean en diferentes versiones porque eso nos aclara más. Eh, a ver, el primer versículo, otra vez, ¿cómo está en esa versión? Ok, es la internacional, creo yo. Ujú. Es que ya se me perdió. 3:10. Sí, por aquí está Timoteo, sorry. Bueno, está bien. Oí que dijo, pero tú has seguido mis enseñanzas. Eh, Ok, 3:10, sí. Sí, tú has seguido paso a paso mis enseñanzas. Fíjense qué bonito eso. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y es que este verbo en el original eh, significa ir a la par de. Era un término que en la cultura o en el mundo intelectual de los griegos era lo que los discípulos hacían con sus maestros, que los acompañaban todo el tiempo. Lo que ahora llamamos aprender haciendo. Iban aprendiendo de sus maestros, acompañándolos y haciendo lo mismo que hacían sus maestros, observándolos. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Tú me has acompañado, tú has seguido paso a paso, dice esa versión que nos leía, dice, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi doctrina. Eh, ¿Y cuál era la doctrina de Pablo, las enseñanzas de Pablo? Ah, vamos a ver, vamos a Tito, vamos a leer en Tito, déjenme ver si lo encuentro aquí rapidito. Tito capítulo 2, ahí Pablo explica a este otro discípulo, a Tito, que también pues lo dejó comisionado para dirigir la iglesia. Está, Tito, capítulo 2, le dice, la Reina Valera 60, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vamos a ver, la nueva versión internacional dice, tú en cambio predicas lo que está de acuerdo, sí, igual, con la sana doctrina, con las enseñanzas de Pablo. A los líderes de la iglesia enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, habla de las ancianas y de los ancianos, pero más que a personas de avanzada edad, se refiere a las personas maduras en la fe. A las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a los jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Pablo, pues ya, Timoteo, ya hablamos de que era un hombre joven. Entonces, dales tú el mismo ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Bueno, aquí está hablando a Tito, perdón, pero bueno, asumimos que Tito pues también era una persona joven. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Enseña a los esclavos a someterse en todos sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. Cuando habla aquí de los esclavos, si lo vamos a nuestro contexto, sería los que pues trabajan en relación de dependencia, los que tienen un jefe, aunque algunas veces se sienten esclavizados, ¿verdad? Pero pues aquí habla Pablo de someterse en todo a sus jefes, pongamos, y a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios, nuestro Salvador. Esa es la doctrina de Pablo, esas son las enseñanzas de Pablo, eso es lo que se espera de un seguidor de Jesucristo. Y le dice a Timoteo, tú has seguido mis enseñanzas, tú has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi doctrina, tú me has acompañado en todo lo que he hecho. Y habla también de su conducta.
cómo define la conducta en esa versión, que dice paso a paso mis enseñanzas. Ahorita. Creo que dice mi forma de vivir en algunas Sí, versiones. sí, dice mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Ok. La conducta es la manera de vivir, la manera en que nos desempeñamos y es, como hemos dicho anteriormente, lo que mejor predica. No es tanto lo que sabemos, no es tanto la teología que compartimos, sino lo que realmente convence a las personas es nuestra manera de vivir, nuestra conducta. Y Pablo ha enseñado a Timoteo, pues, cómo vivir de acuerdo a los caminos del Señor. Cuando Pablo habla, creo que es a los corintios. Pablo mandó a Timoteo a la iglesia de Corinto y les dice, ve y diles que deben seguir mis caminos en Cristo, le dice. Entonces, ahora es Timoteo el que tiene que seguir el camino de Pablo en Cristo, o sea, cómo Cristo, cómo Pablo se comportó como seguidor de Jesucristo. Y el propósito de Pablo, pues era muy claro. Él estaba firme en su propósito, en su vocación de compartir el Evangelio. En su caso, pues él había sido enviado a los gentiles, entonces estaba predicando a los gentiles. Su fe, ahí habla ya de sus características como cristiano, la fe, la longanimidad o paciencia, el amor, paciencia, y pues todo eso lo vivió Pablo, lo demostró a Timoteo, y ahora pues está exhortando a Timoteo en que debe portarse igual. Y es interesante, yo pensaba cuando leí este pasaje, que por ejemplo, yo conozco, sé la historia de mi papá. Él, por ejemplo, pues era lechero, y cuando digo era lechero no significa que tenía ganado, sino que él madrugaba, iba a las lecherías a recolectar leche y se dedicaba a repartir, iba de casa en casa repartiendo la leche. Tenía que madrugar mucho, pues un lechero, ahora ya no funciona, ¿verdad? Pero antes, pues llegaban a las casas a las 5:30, 6 de la mañana a repartir la leche para que las señoras la utilizaran en el transcurso del día, en el desayuno. Entonces mi papá hacía ese trabajo de lechero. Poco a poco, me imagino, fue ahorrando y entonces ya empezó con algunos de sus emprendimientos. Él, pues, tuvo rocolas, aquellas máquinas que se les echaba una moneda, ¿verdad? Y ponían música. Tuvo billares, creo yo. Después tuvo un gimnasio. Y después del gimnasio, pues ya fue creciendo y adquirió una gasolinera y ya la gasolinera fue su negocio base hasta que se retiró. Yo conozco eso de mi papá, yo lo viví, yo estuve pues, de cerca, no, tal vez no tan cerca como hubiera querido, pero supe que él pasó por todo eso. Pero una cosa es saberlo, conocerlo, estar de cerca con lo que él ha hecho, a que yo lo quiera hacer. Entonces, Timoteo había estado, perdón, sí, Timoteo había estado de cerca con Pablo, había pasado por todo lo que Pablo había pasado, pero la otra cosa es que quisiera hacerlo. Y entonces Pablo le está diciendo, bueno, ahora te toca. Todo eso que viste que yo viví, todo eso por lo que yo pasé, pues ahora te estoy trasladando mi legado. Yo ya voy para afuera, yo voy a morir, voy a ser ejecutado. Entonces, te corresponde seguir ese trabajo que yo hice. Y como vimos la semana pasada, Pablo es honesto con Timoteo, no le pinta un panorama fácil, no le dice todo te va a estar bien, el Señor va a estar contigo, no vas a tener problemas, el Señor te va a bendecir en todo, sobre todo materialmente, que muchas veces es lo que se nos predica, pero nada que ver. Le está pintando la realidad tal como es, le está pintando la locura del Evangelio, porque el Evangelio es una locura, es un orden inverso de lo que el mundo cree. El Evangelio no nos ofrece
placer, no nos ofrece satisfacción, simplemente cuesta. El Evangelio, pues, es algo en donde vamos a encontrar oposición, en donde vamos a encontrar, pues, muchas cosas que no van a ser agradables para nosotros. Ahora, pues, Pablo está recordándole a Timoteo lo que le ha pasado en Antioquía, dice, y no tenemos tiempo de ir al pasaje, pero en Hechos 13, capítulo 13, versículos 14 y 15, podemos ver la experiencia que Pablo tuvo en Antioquía. Habla de Iconio, en Hechos 14, 1, 7, y Listra, capítulo 14, versículos 8 al 20. Y estos son eventos de pues 15 años atrás, a lo mejor, o 20. La pregunta es por qué Pablo no le está recordando o no le está hablando de los eventos recientes, de lo último que había pasado Pablo. Pues lo que pasa es que vemos aquí que Pablo quiere recordarle a Timoteo sus inicios en la vida cristiana, recordarle cómo empezó él, porque si ustedes se recuerdan, pues hablamos de que Pablo en Listra fue apedreado y prácticamente lo dieron por muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad, y seguramente eso lo vio Timoteo, y ahí fue donde Timoteo se convirtió al evangelio, a pesar de que estaba viendo los padecimientos de Pablo. Entonces, Pablo le recuerda eso a Timoteo. Dice, todo lo que padecí, todo lo que me expulsaron de las sinagogas, en una oportunidad intentaron apedrearme, en la otra lo lograron y me dieron por muerto. Y desde ahí para acá, estos 15 a 20 años han sido de persecuciones. Y lo curioso, que también dice Pablo, y de todas ellas me ha librado el Señor. A ver, yo quiero que ustedes participen un poquito y me ayuden con esto, porque no es tan fácil de entender. ¿Cómo así que me ha librado el Señor? ¿A qué se refiere Pablo con decir que el Señor lo ha librado? Y aquí prácticamente está diciendo literalmente el Salmo 34, creo que es donde dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Pero a qué se refiere? A ver, alguien, por favor, un voluntario o voluntaria que me diga, ¿qué querrá decir Pablo con eso de que el Señor lo libró de todo eso? Si lo apedrearon, lo encarcelaron, al final lo ejecutaron. A ver, hermanos, por favor, cuéntenme qué piensan. Uno por uno. Buenas, Walter. Yo creo que como personas humanas, siempre lo que uno trata de correrle es a la muerte, ¿verdad? Entonces uno lo primero que piensa es que lo libró de que se haya muerto, ¿verdad? De que lo mataran en sus persecuciones y sus sufrimientos, ¿verdad? Que haya podido llegar a la muerte, ¿verdad? Pero viendo lo que está diciendo acerca de mantener la fe y su conducta y su doctrina y de todo, yo creo que puede estar hablando acerca de lo libró el Señor de manchar o de, digamos, no pasar el test, ¿verdad? De no ser, no, que su testimonio fuera tachado, que alguna palabra mala saliera de su boca, algo así, pues, ¿verdad? No tenemos cómo saber si sí o no pasó, ¿verdad? Pero si Dios lo libró, ¿verdad? De la muerte, obviamente, porque está escribiendo esto, pero pues pienso que también lo haya podido librar de todo eso, ya que está diciéndole a Timoteo que debe de mantener la fe, la paciencia y todo, pasando persecuciones y de todo, porque yo creo que lo puede decir él, porque él lo pudo pasar, ¿verdad? Pudo pasar por eso sin dar mal testimonio, Okay. pienso. Muchas gracias. Sí, por ahí va el asunto. El Señor libró a Pablo de la muerte hasta el momento en que lo ejecutaron, porque ahorita está preso en
en Roma y está sentenciado a muerte. Y él sabe que va a morir y al final sabemos, según la tradición, que fue decapitado. Pero el Señor lo libró muchas veces de la muerte. Eso nos dice que el Señor nos guarda y nos libra a los que pues, queremos hacer su voluntad y queremos realizar el plan que el Señor tiene para nosotros, porque él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Él nos va a librar de la muerte hasta que terminemos la labor por la cual nos tiene en esta tierra. Pablo terminó su labor, la que el Señor le había encomendado, y entonces, pues hasta ahí llegó. Porque todos tarde o temprano vamos a morir. Entonces el Señor nos va a librar en su soberanía, mientras Él, pues, piense que estamos siendo de utilidad en esta tierra. Pero también se refiere a que el Señor le ha dado la fortaleza de soportar todo eso. Recordemos que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y cuando estudiamos esa parte, pues decíamos que por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos mantenernos en el Evangelio. Pablo por sus propias fuerzas no hubiera podido soportar todo lo que pasó, pero lo soportó porque la gracia del Señor, la misericordia del Señor, el amor del Señor le dio las fuerzas para soportar todo eso. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces este texto se saca de contexto, pero lo que Pablo está diciendo, el Señor me da la fuerza para seguir en su ministerio, para hacer su voluntad. Entonces, por eso dice, he sufrido todo eso, he sufrido persecuciones. Me ha pasado de todo, pero el Señor me ha librado, primero me ha librado de la muerte y segundo me ha dado la fortaleza para pasar todo eso. Y le está diciendo a Timoteo, y prepárate porque te toca. Yo preguntaba en el chat porque el siguiente pasaje dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, yo preguntaba, y es otra pregunta que le hago a ustedes, ¿será que todos los que queremos servir al Señor, los que queremos vivir piadosamente, tenemos que sufrir, tenemos que padecer, tenemos que sufrir persecución? Piensen un momentito en eso y me ayudan con la respuesta, pero regresemos al pasaje que tenemos. Pablo le está diciendo, imítame. Y eso, pues, lo había dicho en varias ocasiones. No es algo fácil de decir. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, bueno, imítenme porque yo imito a Cristo? Yo no me animaría a hacer una invitación de esa naturaleza. Hace poco, la semana pasada creo yo, en una reunión de parejas, se hizo la pregunta a las parejas, ¿cuántos de ustedes quisieran que sus hijos imitaran la relación de pareja que ustedes tienen? ¿Cuántos quisieran que sus hijos imitaran su matrimonio? Una pregunta difícil. ¿Cómo hemos llevado nuestra relación con nuestro cónyuge? Y realmente, pues si nos ponemos a analizar, ¿nos gustaría que nuestros hijos tuvieran la misma relación? Ojalá que sí. ¿Nos gustaría que nuestros hijos imitaran nuestra fe, imitaran nuestra relación con Dios? Ojalá que sí. Obviamente nunca queremos que nuestros hijos imiten nuestros defectos o nuestros pecados o nuestras debilidades. Entonces, con eso en mente, pues tenemos que buscar darles un buen testimonio. Yo conocí a una persona, a un misionero que, pues, a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, el hermano Jorge Girón, el papá del hermano Rudy Girón. Él, cuando estaba por morir, llamó a sus hijos y les dijo, miren esa mujer que está ahí, señalando a su esposa. Y dice, estos labios nunca han besado otra boca que no sea la de mi esposa. Y esa frase quedó muy grabada en todos los hijos. No la pueden olvidar, porque es algo que no cualquiera puede decir, pues eso no es algo muy sencillo. Entonces, pues es importante cuidar nuestra manera de vivir, cuidar nuestro testimonio para poder decirle a nuestros hijos, ojalá al momento de nuestra partida, imítenme, porque yo imité a Cristo, yo seguí a Cristo.
Entonces, qué bueno cuando podemos imitar a nuestros padres, cuando podemos decir, bueno, es que la fe de mi madre, de mi padre, es la que pues me tiene aquí todavía siguiendo en los caminos del Señor. Ojalá nuestras generaciones puedan decir eso. Pues nos sentimos muy bendecidos los que podemos recitar el Salmo 90, decirle al Señor, tú has sido mi refugio de generación en generación. Los que hemos crecido en el Evangelio y hemos tenido el ejemplo de nuestros padres que nos han inculcado su fe. Entonces Pablo es solvente en decir eso y se los dijo también a los filipenses. En Filipenses capítulo 4 dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, eso haga, eso hacer. El trabajo y el reto del cristiano es servir de ejemplo para los demás. Y lo que pasa es que nosotros influimos en los demás, dicen los conocedores que cada uno de nosotros influye por lo menos en 10,000 personas en el transcurso de nuestra vida y podemos influir positiva o negativamente. Entonces, tenemos que meternos en ese proceso de transformación, de transformarnos a la imagen de Cristo. A los corintios les puso Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y a los tesalonicenses les dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, hablando de él, de Silvano y de Timoteo. Imitadores de nosotros y del Señor, les dice en primera Timoteo. Entonces tenemos una responsabilidad asombrosa, hermanos. Pedro dice que somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Reflexionemos en esa parte, porque a veces pensamos, bueno, ya, yo tengo mis errores, mis pecados, mis metidas de pata, pues ya tendré que dar cuenta ahí con el Señor, y como Él es misericordioso, pues seguramente me va a perdonar. Pero eso no para ahí, y nuestros hijos, y nuestros hermanos, y nuestros seres queridos que tienen los ojos sobre nosotros como cristianos, y qué tipo de mensaje les estamos transmitiendo. Pablo habla entonces con solvencia de que lo pueden imitar a él porque ha tenido el propósito de seguir a Jesús, porque él ha demostrado su fe, su amor, su paciencia, porque las enseñanzas de él han sido consistentes con lo que ha vivido. Entonces, ahora sí, pasemos al versículo 12. Dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. ¿Ya pensaron la respuesta? ¿Quién me ayuda? A ver, ¿quién me puede decir a qué se refiere? ¿Será que todos los que intentamos vivir en la piedad, en la eusebia, dice, esa es la palabra griega que significa piedad, por eso hay algunas personas que se llaman eusebias, ¿verdad? Eso significa piadosas. El contrario es asebia, que es alguien que no tiene piedad, así que no le vayan a poner a ninguna de sus hijas asebia, por favor. Pero los que quieren vivir piadosamente, que tienen eusebia, piedad en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Quién me puede contestar? ¿Será una regla general? ¿Será un requisito vivir persecución cuando queremos seguir a Jesús? Muy quedaditos ustedes, no sé si todavía están ahí o ya se me fueron, pero me agradaría que alguien me diera su opinión. No, esto no es un examen, simplemente lo que quiero saber es la opinión de cada uno de ustedes, o que pensemos un poquito, porque la mejor manera de aprender y entender la Biblia, pues también es reflexionando en lo que leemos y pensando un poquito en lo que querrá decir eso. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermana Amanda. La verdad es que, como dice usted y como lo decía el apóstol a Timoteo, ¿verdad? Que no es fácil andar en los caminos del Señor, porque de una u otra manera siempre la gente anda cuestionando y pues ven el testimonio, ¿verdad? Creo que sí, se sufre
tal vez una persecución, no como sufrió el apóstol, pero sí se sufre cuando uno es cristiano evangélico. Nosotros, por ejemplo, cuando mi esposo inició en el evangelio, para nosotros fue difícil porque la familia de él todos eran católicos, son católicos. Entonces, cuando se dieron cuenta que ya mi esposo asistía a la iglesia evangélica, fue terrible porque toda la familia se puso en contra de nosotros, ¿verdad? Más la mamá, la hermana. Incluso un día le gritaron que era un fanático, que era un evangélico por aquí, por allá, siendo mi esposo tierno en la fe. Pero no cabe duda que el Señor fue el que dio fortaleza y sabiduría para poder seguir en los caminos del Señor, ¿verdad? Por eso me encanta mucho una alabanza que dice que aunque todos nos dejaron, pero que Él siempre va a estar con nosotros. Yo cuando escuchaba esa alabanza en la radio, la grababa en mi teléfono y se la mandaba a mi esposo en el momento en que yo la estaba escuchando, porque nos sirvió de mucha fortaleza. Entonces creo que sí, pues sufre uno, ¿verdad? Cuando está en el Evangelio no es fácil, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano Walter. Muchas gracias por este testimonio. La verdad es que, pues de alguna u otra manera, padecemos. No es una regla general, no es necesariamente el que va a seguir a Cristo va a ser perseguido. En la época de Pablo, sí. Cuando Pablo está hablando, sí, había persecución a la iglesia. Hay muchos países donde lamentablemente sí, hay persecución a la iglesia y los cristianos, pues, irremediablemente sufren. Y lo tenemos muy cerca aquí en Centroamérica. Sabemos que hay países en donde hay represión. Nicaragua, por ejemplo, en América del Sur también lo tenemos. Pero nuestro país, gracias a Dios, hasta ahora, pues hay cierta libertad, aunque no faltan las burlas, los ataques, y hay diferentes tipos de persecución. Hay persecución abierta, y que muchas veces son burlas de otros cristianos que como pertenecemos a otra iglesia, a otra denominación o a otra forma de ver la fe, pues también nos atacan y nos persiguen. Hay persecución abierta y hay persecución disfrazada, ¿verdad? O subliminal. Y la persecución solapada o subliminal podría ser pues todas las tendencias que hay ahora, como la ideología de género que atenta contra nuestra fe, contra nuestras creencias. Hay otro tipo de ridiculizaciones o burlas que se hacen a la fe cristiana. Yo estaba viendo, por ejemplo, unas imágenes del carnaval en Brasil. Y pues una burla y un ataque directo a la fe cristiana, porque en una de las carrozas pues estaba una imagen de Satanás enorme. Y una comparsa, por ejemplo, sacó a un tipo disfrazado de diablo que iba arrastrando a otro que intentaba ser Jesús. Prácticamente llevaba arrastrado a Jesús. ¿Por qué ese tipo de ataque? Simplemente es una persecución, es gente que se ha rebelado abiertamente contra Dios y pues que de esa manera atacan. Entonces, pues gracias a Dios no todos tenemos el mismo nivel de persecución, pero tampoco está diciendo Pablo a Timoteo, busca que te persigan, provoca la persecución. Pero le está preparando, Pablo está preparando a Timoteo para lo que va a tener que afrontar, que va a ser algo fácil. Tenemos promesas de bendición en la palabra del Señor, pero la locura del Evangelio, ¿verdad? Que la bendición, como la Biblia lo plantea, como el Evangelio lo plantea, no es la bendición que nosotros pensamos, porque nosotros nos sentimos bendecidos con el Señor cuando, por ejemplo, nuestra situación financiera está bien, cuando estamos bien en nuestro trabajo, con nuestro jefe, cuando tenemos salud,
Cuando no estamos en paz, no tenemos dificultades, hay paz en nuestra familia, hay paz en todos, nosotros decimos, "Ah, qué bendición, el Señor me está bendiciendo". Y sí, pues eso es una bendición. Santiago dice todo, buena dávida, todo don perfecto proviene del Señor. Pero también Santiago dice, siéntanse dichosos cuando estén en dificultades, cuando estén en pruebas, porque la prueba produce paciencia y a través de la prueba podemos entender cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pues parece una contradicción del Evangelio, ¿verdad? Pero en la Biblia hay alrededor de 100 promesas de bendición y ninguna de ellas está relacionada con bienes materiales. Es otro tipo de bendición. Curiosamente, Cristo, las bendiciones que dijo fue: bienaventurados los que sufren, los que son perseguidos por causa de mi nombre. Esos son los bendecidos. Ese es el tipo de bendición que ofrece el Evangelio. ¿Y por qué sufren los justos? Pues simple y sencillamente porque el Señor quiere que en medio de las circunstancias nosotros mantengamos nuestra fe, como decía Giselita, que nos dé la fe o la fuerza para no renegar de su nombre. Dice, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y otra de las ironías del Evangelio, de lo que Pablo está diciendo, dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Seguirán engañando y siendo engañados. Y a veces vemos ese fenómeno, ¿verdad? Que decimos, ¿por qué estas personas prosperan? Están haciendo lo malo, están robando, están metidos en corrupción y aparentemente les va bien, parece que les va bien. Y puede que les vaya bien en esta tierra. Y puede que nosotros pues estemos en el lado opuesto, ¿verdad? A nosotros las cosas nos están saliendo mal. Pero tal vez debemos entender lo que Pablo no está enseñando, lo que la Biblia no enseña. La Biblia no enseña primero que las bendiciones necesariamente son materiales. Hay otro tipo de bendiciones. La Biblia tampoco enseña de que forzosamente alguien que está haciendo las cosas buenas tiene que ser perseguido o le tiene que ir mal. Suele suceder, pasa, pero no es una regla general. Como tampoco es una regla general de que el sufrimiento sea por causa del pecado. Que sufrimos porque pecamos, porque hicimos las cosas mal, como estudiamos cuando vimos el libro de Job. Todo el mundo atacaba a Job y le decía, tú estás pagando por tu pecado, algo hiciste y por eso están saliendo las cosas mal. Y ese libro de Job enseña que no necesariamente Job era un hombre justo y sin embargo le tocó pasar por pruebas muy difíciles. Entonces, pues tenemos que aprender a tener contentamiento. Cuando hablamos del contentamiento, enseñamos que eso no es resignación, no es conformismo, sino simplemente estar plenos. Estar plenos, sentirnos bendecidos, aún en medio de las peores circunstancias. Pablo desde la cárcel les dice a los filipenses, estén siempre gozosos, siempre contentos. Y les repite, por lo menos 3 veces, siempre, siempre. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, hermanos, que el contentamiento, la felicidad es una decisión que tomamos a pesar de las circunstancias, en medio de las peores circunstancias. Y esa decisión de tener contentamiento, de ser felices, de tener gozo, es fácil de tomar cuando nuestro corazón está en Cristo Jesús y nuestra confianza está en sus promesas. Porque no tenemos la vista puesta en esta vida. Hemos dicho ya muchas veces que nuestra residencia es temporal. Tenemos la vista en lo eterno. Entonces sabemos que aunque a nosotros nos vaya mal y a los malos les vaya bien, pues eso es temporal, es por un periodo corto de tiempo y pues vamos a recibir nuestra compensación. Ningún sufrimiento, dice la Biblia, es comparable, ningún sufrimiento en esta tierra es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, cuando tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, tenemos nuestros ojos puestos en sus promesas, en la vida eterna, pues en las peores circunstancias podemos estar agradecidos y gozosos como lo estaba Pablo, aún en la cárcel, aún condenado a muerte y aún pasando por las peores circunstancias. Entonces, ya pues tenemos lo que la Biblia enseña y lo que la Biblia no enseña, porque a veces podemos
aprendidos. Y entonces la recomendación final de Pablo, y la más importante y el centro de lo que estamos estudiando hoy, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ok, van a haber hombres calumniadores, sí, pero tú tienes que decir la verdad. Van a haber hombres rebeldes, pero sí, tú tienes que estar sujeto a Jesucristo. Van a haber hombres que odien y que hagan el mal, sí, pero tú tienes que practicar el amor, como Jesucristo enseñó. Un mandamiento nuevo les doy, dijo Jesús, que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces ese pero tú, el pero dicen los lingüistas que es el borrador universal. Cuando decimos pero borramos todo lo anterior. Entonces pueden haber gente mala, pueden haber tiempos peligrosos, pueden haber tiempos malos, pero tú persiste en el Evangelio, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo, mi hermano? Abra su micrófono. ¿De quién había aprendido Timoteo? De Loida y Eunice. Amén. Sí. Sí. Timoteo había aprendido de Pablo. Timoteo había aprendido de su abuela y de su madre. Muy bien, gracias. Eso lo vamos a ver la semana entrante, creo yo. Y también había aprendido de Jesucristo. Pablo aprendió de los sufrimientos de Jesucristo y transmitió eso a Timoteo. Y Timoteo transmitió eso a sus discípulos y sus discípulos siguieron transmitiendo eso y esa transmisión está llegando hasta nosotros hoy. Ese es el poder del Evangelio. Y hay infinidad de personas, de gobiernos, de líderes del mundo que han querido silenciar el Evangelio o callar las Escrituras, pero el Señor no lo ha permitido. Y pues seguramente los que estamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Porque en San Francisco a lo mejor no se dio esta noticia, pero ayer justamente salió una noticia en los periódicos de una librería en Chiquimula, no sé cuántos la vieron, una librería enorme, o sea, es un centro comercial de 2 niveles en donde hubo un incendio pavoroso porque consumió pues se extendió en todo el comercial, en los 2 niveles, los vidrios estallaron, se quemaron todos los libros. Imagínense una librería, pues con tanto producto de papel, pues el fuego devoró todo. Y llama mucho la atención, sale un bombero ahí, porque pasan el video, sale un bombero diciendo, pues se quemó todo. El incendio arrasó con todo. Pero cuando entramos encontramos que lo único que no se había quemado eran las Biblias. Y sacan las Biblias ahí en medio del incendio. Para muchos pues esto puede ser una casualidad, ¿verdad? Pero es una muestra que la palabra del Señor no se detiene, mis hermanos, y no va a parar. No importa el fuego del mundo, el incendio que puedan provocar los que están en contra de la palabra del Señor, pero el Señor se ha encargado durante pues, miles de años de que su palabra siga llegando a nosotros y la mayor expresión de la palabra del Señor que llegó a nosotros fue en la persona de Jesucristo. La palabra de Dios, el Logos, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, el llamado de Pablo a Timoteo y el llamado de la palabra del Señor, del Señor a nosotros, es persistir, perseverar. No es fácil, pero estamos llamados a persistir en lo que hemos aprendido de Jesucristo, en lo que hemos aprendido de Pablo, en lo que hemos aprendido de Timoteo, en lo que hemos aprendido de los discípulos, en lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros mentores, de nuestros pastores, de toda esa gente, pues tenemos que persistir y que por medio de nuestro testimonio sea trasladado a las nuevas generaciones, a las personas que no conocen al Señor, para que también puedan persistir y puedan recibir ese regalo maravilloso que el Señor tiene reservado para nosotros. La gloria venidera que dice la palabra del Señor que ha de manifestarse en nosotros. Muy bien, esos son los
4 versículos que teníamos para hoy. Como vieron, pues hay bastante de qué hablar de eso, por eso no quise extenderme más, pero la semana entrante seguimos con este tema. Ya Pablo empezó a hablar de dónde había venido la fe y el aprendizaje de Timoteo, y la semana entrante vamos a entrar en más detalle en cuanto a esto y a seguir con nuestra enseñanza, que como dije al principio, pues ya estamos en la recta final. Pues nos faltan ¿cuántas semanas de marzo? 4, 5. No, 4. Esperamos entonces con eso terminar esta epístola a Timoteo. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta adicional? ¿Algún comentario que quieran para reforzar lo que aprendimos hoy? Gracias a los que participaron, pero pues todavía tenemos abierto aquí para que participe alguien más. No hay comentarios, no hay preguntas, todo muy claro. Sí, solo que estuvo muy lindo el estudio otra vez y muchas gracias y hay que persistir, ¿verdad? En lo que aprendemos cada día. Y muchas gracias por su paciencia y por sus enseñanzas porque está muy bonito el estudio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por Walter. su fidelidad aquí, por animarme a seguir con esto. Ah, sí. Bueno, que el Señor los bendiga entonces. Que el Señor lo permite, pues nos juntamos la próxima semana.